Vamos a hacer este ejercicio que podemos considerar de cinemática vectorial. Nos pide vector de posición, vector velocidad, vector desplazamiento. Apropiado para primero de bachillerato, pero apoyándonos en el movimiento parabólico. Fíjense que dice que con un tirachinas y desde una altura sobre el suelo de 1,8 metros, tenemos que desde una altura de 1,8 metros, un joven lanza una piedra con una velocidad de 21 metros por segundo que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Bien, nos dice que calculemos lo que decíamos, el vector de posición, el vector velocidad y el vector desplazamiento entre la posición inicial y la final. Como yo lanzo esta piedra con un cierto ángulo, resulta que va a describir un movimiento parabólico. Los movimientos parabólicos se producen como consecuencia de la composición de dos movimientos. Uno en el eje X, que es un movimiento rectilíneo uniforme. Los movimientos rectilíneos uniformes están descritos por esta fórmula, x igual a x sub 0 más la velocidad por el tiempo. Fíjense que en nuestro caso, bueno, es uniforme porque suponemos que no hay rozamiento con el aire y se va a mantener constante la velocidad en el eje X. Esa velocidad en el eje X será la velocidad inicial en X, la contribución horizontal de la velocidad inicial que comunicó el tirachinas. Fíjense además que cuando trabajamos con esta ecuación, x sub 0 vale 0. Este es el eje X, este es el eje Y. Y fíjense cómo x sub 0, la x inicial, vale 0 porque he elegido el momento del disparo, el origen de x. Bien, cuando yo esto lo pongo, x es igual a la velocidad inicial en x por el tiempo. ¿Qué es lo que pasa con la velocidad inicial en x? Bueno, pues lo que pasa es que por trigonometría, la velocidad inicial en x será v sub 0 por el coseno del ángulo que forma. Sería v sub 0, 21 por el coseno de 30. Vamos a ir ya poniendo números y nos quitamos cosas de encima. Cuando yo hago 21 por el coseno de 30, me da 18,19, redondeando a dos decimales, metros por segundo. La calculadora en D. Esta es la contribución horizontal de los 21 metros por segundo y se mantiene durante todo el tiempo constante a medida que avanza y hasta que llega al suelo, lógicamente, como consecuencia de que no hay rozamiento con el aire. Vámonos, bueno, vamos a ponerla bien ya, sería x es igual a 18,19 por el tiempo. En el eje Y, lo que tenemos es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Y eso por qué? Porque la piedra va a subir y va a volver a bajar, va a subir y va a volver a bajar en la vertical como consecuencia. Sube porque tiene una velocidad inicial. Esa velocidad inicial será la contribución vertical, v sub 0i, de esa velocidad inicial que le pusimos. Y va a subir hasta que se pare como consecuencia de la gravedad y comenzará a bajar, evidentemente, hasta que llegue al suelo. Es rectilíneo uniformemente acelerado y la aceleración, que es uniforme, es la de la gravedad, menos g. 9,8 pero negativo, metros segundo al cuadrado. ¿Por qué es negativo? Bueno, pues porque la aceleración de la gravedad es hacia abajo, nuestro sistema de referencia es hacia arriba. Este movimiento está descrito por dos ecuaciones. V es igual a v sub 0 más at. En nuestro caso, lo que vamos a tener es que la velocidad en i es igual a la velocidad inicial en i. Del mismo modo que la velocidad inicial en x era v sub 0 coseno de alfa, la velocidad inicial en i será v sub 0 seno de alfa por trigonometría. Corresponde a esta distancia de aquí, que es esta de aquí. Es la contribución que la velocidad inicial le da a la piedra en la vertical. Es decir, 21 por el seno de 30. Y cuando ponemos 21 por el seno de 30, debería darnos la mitad de 21, puesto que el seno de 30 es un medio, efectivamente, 10,5 metros por segundo.
fíjense que la velocidad inicial en I es 10,5, la aceleración es menos g por t. Fíjense cómo tenemos aquí ya, esta era la ecuación de la posición en la x, la ecuación de la velocidad en la y. Y hay otra fórmula en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que vamos a necesitar, y es que y es igual a i sub 0 más v sub 0t más 1/2 de at cuadrado. En nuestro caso, particularizándolo, nos queda que la i es igual a la i sub 0. En nuestro caso hay i inicial. No había x, estábamos en el disparo aquí en la x, pero sí estamos a una altura. 1,8 más la velocidad inicial en i, 10,5 por t, menos 1/2 de 9,8. 1/2 de 9,8 es 9,8 dividido entre 2, 4,9. 4,9 t cuadrado. Y esta es la ecuación que nos determina la posición en la y. Bien, en nuestro ejercicio, recuerden que nos pedía la expresión del vector de posición en función del tiempo. El vector de posición, r de t, será igual a x en función del tiempo más la y en función del tiempo. Bueno, pues la x en función del tiempo es esto de aquí, 18,19t. Esta es la componente x, y, vector unitario y. Recuerden que, bueno, el vector unitario en el eje de las x es el y, y el vector unitario en el eje de las y es la j. 18,19ti, que es la posición en x, de hecho esto es x de t, y la y de t, pues será esto que tenemos aquí, de hecho esto sería y de t. 1,8 más 10,5t menos 4,9t cuadrado j. ¿Qué es lo que pasa con este vector de posición? Que responde al apartado A, que bueno, pues tú te metes con el tiempo que tú quieras y te da pues la posición que lleva. Por ejemplo, en t igual a 0, esto es un 0, se te va. Y esto es un 0 y te da 1,8. O sea, r de 0 en la posición inicial, fíjense que sería 0i más, aquí un 0, aquí otro 0, 1,8j. Y evidentemente es lo que ocurre, porque el vector de posición inicial, que nos da la posición inicial de la piedra, es este de aquí. 0 para la x, 1,8 para la y. Este sería el R0. Bien, perfecto. Vamos a marcarlo porque me da que nos va a hacer falta. Vamos al apartado B. El apartado B nos dice que calculemos el vector velocidad para cualquier instante de tiempo. Vector velocidad para cualquier instante de tiempo. Pues el vector velocidad en función del tiempo será la velocidad en x en función del tiempo más la velocidad en y en función del tiempo por j. ¿Qué es lo que ocurre con la velocidad en x? Que como es constante no va a estar en función del tiempo. De hecho, vale lo que ya habíamos calculado. La velocidad en x durante todo el tiempo es 18,19. 18,19 y esta es la componente x del vector velocidad más la componente y en función del tiempo de la velocidad. Y la tenemos aquí. 10,5 menos 9,8t. Como pueden observar, es la componente y, pues vector unitario j. Esto respondería completamente al segundo apartado, que nos pedía el vector velocidad para cualquier instante de tiempo. Bien, y ahora nos queda el más complicado, o no, que es el vector desplazamiento total. El vector desplazamiento se define como incremento de r, y es r final menos r inicial. Fíjense que el r inicial ya lo tenemos, pero para el r final tenemos un ligero problema. Vamos a calcular el r final. El r final se produce cuando la i vale 0. El r final será cuando la i vale 0.
¿Qué pasa cuando la y vale 0? Bueno, pues cuando la y vale 0, nos venimos a la fórmula que nos habla de la y. Fíjense que cuando la y vale 0, voy a cambiar de color, cuando la y vale 0, lo que nos queda es que 0 es igual a 1,8 más 10,5t menos 4,9t cuadrado. Como pueden observar, una ecuación de segundo grado. Yo la hice para no sobrecargar la hoja y me queda un tiempo, una ecuación de segundo grado habitual. Observen que esta es la A, esta es la B y esta es la C, y la típica fórmula menos B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4AC partido por 2A. Bien, una vez hecho esto, A, B y C, lo que te queda es un T1 que vale menos 0,16 segundos y un T2 que es 2,30 segundos. Esto es lo que sale cuando yo metí esto y ya lo hice aparte. ¿Qué pasa con la solución negativa? Bueno, pues que no nos interesa para nada. De hecho, esa solución negativa, lo que le está ocurriendo es que nos está reflejando esta posición de aquí, que no nos interesa porque esa piedra sale desde aquí. Nos interesa el estudio a partir de aquí. Con lo cual el tiempo es este. Entonces, R final será el vector R, que era este, cuando el tiempo vale 2,3 segundos. Bien, ¿qué es lo que ocurre con R final? Bueno, pues R final sería, vamos a poner otra vez R lo queremos en 2,30. Cuando tú pones R en 2,30, te queda 18,19 por 2,30. ¿Vale? 18,19 por 2,30 y más esto, que cuando le metas en el tiempo el 2,30, cuando metas aquí el 2,30, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, si dijimos que esta ecuación da estas soluciones cuando es igual a 0, pues lo que va a ocurrir es que todo esto vale 0 cuando en la t tú le metes el 2,30, lo que sería 0j. Fíjense además que no hay ninguna sorpresa, porque el vector de posición final es un vector que solo tiene componente x, no tiene componente y porque no se levanta nada, solo tiene componente x. Y de hecho el vector de posición final sería 18,19 por 2,30, 41,84 y más 0j. Y este es el vector de posición final. Entonces nuestro incremento de R será el vector de posición final, 41,84i más 0j, el final, ¿vale? El final, menos el inicial. Y el inicial estaba aquí, 0i más 1,8j. Cuando tú haces esto, esto menos esto no es nada, 41,84i. Y 0 menos esto es menos 1,8j. Y fíjense cómo es realmente cierto, porque el vector de desplazamiento representa esto de aquí. La resta de este menos este es este de aquí, ¿vale? De extremo a extremo. Y fíjense que este vector queda muy claro lo que es. De hecho es positivo en el alcance máximo, que corresponderá con 41,84, y negativo en la y, en la vertical, y negativo en la vertical, que corresponde con la altura inicial. Este vector en la x responde al x máximo y en la y responde a la altura inicial pero negativa.